Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía en ti, Señor, mas tu perdón, claro, me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria Nos puedes declarar con todas tus fuerzas. rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Pues dale un grito de júbilo. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te adoramos. Dile una vez más. De mi pecado me rescataste. Puedes levantar tus manos y decirle: Tu gloria, cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Gracias, Jesús. Aquel glorioso día,
gracias por aquel glorioso día. Por aquel glorioso día. Te moriste, te entregaste por mí. Glorioso día. Y te cantamos. Se eleva tu voz, se eleva tu voz. Glorioso, asombroso Dios. Vamos, dile asombroso. Lo que salga de tu corazón es grato para Él. Decirle asombroso, glorioso, santo, digno. Decir que adoramos, bendecimos y de tener una adoración que sale de tu corazón. Así que te invito a que tomes un minuto simplemente de adorarle, de bendecirle, de darle gracias por aquel glorioso día donde Él te salvó, donde Él llegó a tu vida, te rescató y Él te hizo su hijo y Él te apartó de todos para decirte: yo soy tu padre, tú eres mi hijo, por eso te adoramos y te exaltamos. Vamos, ven, llena este lugar, ven con tu Espíritu Santo, llena y desciende este lugar. Espíritu Santo, ven, toma el control, toma cada corazón, cada persona que está en este lugar, cada aflicción, toma tú el control, Señor. Quita todo esquema, todo programa que se haya hecho con anterioridad. Y sé tú el que tomes el control de este tiempo. Deleítate con los que estamos en este lugar, aún con los que están por venir. Te Gracias, papá. Desciende aquí. Gracias. Oh, gracias, Señor. Haz, Señor, descender y llena, Señor, este lugar. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Levanta tus manos. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor. Dilo. Tu amor me envuelve. He venido
díselo. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelves. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelves. Una vez más, llenas este lugar, derramando tu amor me envuelves. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me llena este lugar. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que dilo. Abre tu boca y dile. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. La atmósfera cambiamos, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Gracias, Señor. Sabemos, Señor. Ahora es donde podemos decirle a Él, queremos que vengas a este lugar. Es cuando le decimos, Espíritu Santo, ven y toma. De disfrutar de su presencia.
desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera de beber. Dile de ti. Y estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera de beber de ti. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos y sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Y ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Y llena este lugar. Gloria desciende. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que orar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Y llena este lugar. Una vez más, con todo tu corazón. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Y llena este lugar. Vamos, tu voz, ven, Espíritu Santo. Y ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Llena y ven, ven. Vamos con tus propias palabras. Espíritu Santo, ven y ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven y ven. Llena este lugar. Una última vez, dile con tu corazón, dile Espíritu Santo. Y ven, ven, el Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ven, ven, llena este lugar, de ti llena este lugar. Sí, Señor Jesús, te adoramos y te exaltamos, Rey, porque tú eres maravilloso. A ti y solo a ti te damos la gloria, mi Señor y Rey. Gracias, Cristo. Qué bueno es poder adorar al Rey y poder estar en su casa. Ya, yo no sé si ustedes me extrañaban, pero ya ustedes sí. A lo mejor ustedes digan, ay, otra vez el pastor. Pero le damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido poder estar bien, que eso es lo mejor, ¿verdad? Hay gente que se encuentra mal, que se encuentra enferma, que su esperanza de vida es mínima, pero gracias a Dios porque nosotros tenemos la vida, tenemos salud y lo más importante, Cristo está en nuestro corazón. Así es de que quiero darle la bienvenida a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y esperamos que estén pasando un tiempo agradable en la presencia de Dios y que sobre todo cuando están ahí en su sala de su casa puedan en realidad sentir eso, la presencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante en estar alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Y el título de hoy es Creer, oportunidad de vida. Y bajo esa premisa de nuestro tema del día de hoy, yo quiero que pues estemos atentos a lo que la palabra del Señor hoy tiene para nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a leerlo de nuevo, ¿eh? ¿Verdad que está impactante este pasaje bíblico? Vamos a leerlo de nuevo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, creer es algo que nosotros lo tenemos como muy fácil de hablarlo, ¿verdad? Y estaba analizando en esto, estaba pensando o viendo que hay dos maneras de creer. Una es creer en las cosas que te están diciendo, o sea, en el presente, ¿sí? Si yo les digo, ¿ustedes creen que esta no es agua? ¿Que es tiner? Ustedes dirán, no te creo, o sí te creo, ¿verdad? La acaban de ver que viene sellada, o al menos está sellada, pero si yo les digo que es tiner, a lo mejor algunos dicen, no, sí le creo, el pastor nunca miente, ¿no? Entonces estamos creyendo en algo del presente. Esta es agua, no es tiner, está sellada y bueno, al menos que de allá me hayan traído tiner, entonces no es agua, ¿verdad? Pero esta es agua y creemos que es agua. Cuando vamos y compramos a la tienda y pedimos un agua y nos dan una botella así, creemos que nos están dando agua, ¿sí o no?
Pero también el creer, o sea, esa es la diferencia entre creer y fe. Porque la fe es algo que yo creo que va a llegar, o sea, que no está, que viene vamos, que en el futuro va a estar aquí, como que el futuro lo traigo a mi presente, esa es la fe, ¿sí? O yo me traslado al futuro, es mi fe. Yo un día voy a estar con Cristo por toda la eternidad y esa es mi fe, ¿sí? Creer. Pero entonces vemos que también creer es algo del presente, como lo estamos diciendo en este momento. Entonces la Biblia aquí nos habla y dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces aquí hay una afirmación con condición, ¿sí? O sea, no está diciendo el verbo es creer y tener, o sea, tiene. No está diciendo probablemente tenga o puede tener, sino está diciendo tiene. Entonces el verbo traducido tiene está en el tiempo presente. Entonces, si yo creo, en este momento, yo creo en Jesús, entonces la Biblia es muy clara, dice que yo tengo vida eterna. No dice que tendré, sino dice que yo tengo vida eterna. En este momento que yo creo, yo tengo vida eterna, ¿sí? La fe es que voy a pasar la eternidad con Cristo, pero aquí yo tengo vida eterna, ¿sí? ¿Sí van conmigo en esto? Eso es lo que el pasaje nos está hablando. Por eso hay una afirmación con condición. Para que yo pueda tener la vida eterna, tengo que creer en el Hijo, tengo que creer en Jesús. Y no solamente tengo que creer en que Él murió hace 2000 años, que estuvo aquí en esta tierra, que hizo milagros, hizo prodigios, resucitó muertos. No solamente eso, sino tengo que creer que Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a mí y Él pagó el precio de mi pecado. Pero también tengo que creer que Jesucristo resucitó al tercer día y que ahora Él vive por los siglos de los siglos. Eso es en realidad lo que yo tengo que creer y es lo que aquí está diciendo el apóstol Juan. El que cree en todo lo que acabo de decir, entonces tiene la vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿ustedes tienen la vida eterna? No vamos a hablar de que ustedes tendrán la vida eterna, sino la Biblia me dice que yo tengo la vida eterna por el simple hecho, y perdón por la palabra simple, pero solamente porque yo creo en el Hijo de Dios. Y creo que Él es mi Salvador, creo que Él a través de su sangre preciosa yo soy perdonado, ¿verdad? Entonces yo lo creo y como yo creo eso, entonces tengo vida eterna en el presente, ¿sí? La voy a disfrutar en el futuro, en la eternidad, pero la vida eterna la tengo desde ahorita. Pero también dice que el que rehúsa, es decir, el que no quiere creer en el Hijo, en Jesucristo, en el Salvador del mundo, el que no quiere creer en Él, dice que no verá la vida. Y está hablando de la vida eterna, nuevamente, estamos hablando de la vida eterna. Y todavía dice, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará en el futuro, no. Dice está. O sea, en este momento la gente o tiene al Hijo de Dios o tiene la ira de Dios. En el presente, mientras vive. En la eternidad vivirá con Cristo por toda la eternidad. Pero también el que no quiere nada con Cristo, ¿qué creen? Estará sobre él la ira en toda la eternidad. Está tremendo, ¿se dan cuenta de esto? O sea, no es algo sencillo. A veces pensamos, no, bueno, pues si no quieres creer no pasa nada. O sea, no pasa nada. No, mientras no crees, la ira de Dios está sobre ti. Porque eso es lo que está diciendo la Escritura. No lo estoy diciendo yo, sino la Biblia es muy clara. Entonces, número uno, hay una afirmación con condición. ¿Crees en el Hijo de Dios?
entonces tienes la vida eterna. No crees en el Hijo de Dios, entonces tienes la ira de Dios en este momento. Y no verás la vida. Obviamente está hablando de la vida eterna, no vas a ver la vida. Número 2, entonces, ¿por qué debo de creer en el Hijo? ¿Por qué yo debo de creer en Él? Bueno, la palabra creer del hebreo amán significa estar firme, aguantar, ser fiel, ser veraz, aferrarse, confiar, tener fe. Hace un rato lo decía, la diferencia, aunque las dos cosas son creer, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo debo de creer en el Hijo? Porque el Espíritu de Dios está sobre Jesús, o estaba sobre Jesús. No había un límite ni había una medida de lo que el Espíritu Santo hacía y vivía en Jesús. Por lo tanto, Jesús es la suprema revelación de Dios a la humanidad. Es decir, cuando en el Antiguo Testamento el Padre se revelaba al pueblo, a la gente, lo hacía a través de los profetas. Hablaba a través de los profetas. En algunas ocasiones habló a través de la zarza. En otra ocasión habló a través de la burra de Balaam, ¿verdad? Pero normalmente Dios hablaba a través de los profetas. Y no solamente a través de los profetas, sino también Dios, la Biblia nos dice que estando en el antiguo, bueno, ya era el Nuevo Testamento, pero todavía vivía la gente bajo la ley. Y dice que cuando Jesús nació, los cielos se abrieron y un coro angelical estaba cantando y dio las buenas nuevas a los pastores, ¿verdad? O sea, Dios directamente habla a la gente y yo creo que eso ha de haber sido algo impresionante, ¿no? ¿Se imaginan de momento estar en la noche y a lo mejor los pastores estaban diciendo, mira, ahí está la osa mayor, y de momento ¡fum!, se abre y aparece el coro angelical, ¿no? O sea, algo impresionante fue eso, ¿sí? Pero también la Biblia nos dice que cuando Jesús fue bautizado, también los cielos se abrieron y dice que se oyó una voz que era el Padre el que estaba hablando, pero también dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Entonces, esto es interesante porque nos habla de la Trinidad, del Dios trino en el que creemos nosotros. Nos está hablando el Padre, nos está hablando del Hijo y nos está hablando del Espíritu Santo. Pero, entonces, ¿por qué yo debo de creer? Y yo me fui a Hebreos capítulo 1, si quieren ir ahí a Hebreos capítulo 1, y no la cierren porque está bien bueno, la verdad, está muy bueno. Y entonces nos enseña que en el Antiguo Testamento Dios habló, dice el libro o la carta de los Hebreos capítulo 1 versos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, está hablando del Antiguo Testamento. Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas, ¿verdad? ¿A quién? Ahí está diciendo el escritor, obviamente a los patriarcas, ¿no? Y al pueblo de Israel le está hablando a través de los profetas. Y luego dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya está hablando del Nuevo Testamento. Ya está hablando cuando Jesús inicia su ministerio, esos 3 años de ministerio. Y dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y por qué era el heredero de todo? Porque era el único hijo, no había nadie más. Entonces, cuando una familia solamente tiene un hijo, pues es el heredero de todo, ¿sí o no? Entonces dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente ahí se encuentra la Trinidad, ¿sí? Porque está diciendo, sí, el Hijo vino, Él es el heredero, pero quiero decirles algo, que el Hijo asimismo hizo el universo con el Padre. Y en el Génesis encontramos
que la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento Dios le habló a Isaías en visiones, a Jacob le habló en sueños, a Abraham y a Moisés les habló de una manera personal, y los judíos estaban familiarizados con estas historias. Ellos sabían cuando Dios le había hablado a Moisés a través de la zarza, cuando Dios le había hablado a Abraham antes de que sacrificara a su hijo. Le dijo: hey, Abraham, detente, no mates a tu hijo, no lo sacrifiques, detente. Cuando Dios habló a través de Isaías, de Jeremías, de Oseas, otra vez iba a decir de Lamentaciones, pero Lamentaciones no es profeta, ¿sí? Es que me sigo de corrido y entonces ya quiero decir los libros. Entonces Dios siempre habló de esa manera. Entonces el pueblo de Israel, ya en este tiempo, cuando se escribió la carta a los hebreos, el pueblo de Israel conocía las historias y estaba además familiarizado. Ellos no tenían dificultad para creer que Dios todavía seguía revelando su voluntad. Ellos no tenían dificultad, ellos sabían que Dios revelaba su voluntad a través de los profetas, lo vieron a través de Jesús, ¿verdad? Porque todavía mucha gente que le fue escrita esta carta a los hebreos, mucha gente de esos vieron o supieron o vivieron en los mismos tiempos que Jesús vivió en esta tierra. Entonces ellos sabían que Jesucristo había sido revelado como el Hijo de Dios, y lo sabían porque ellos se habían dado cuenta que el velo se había roto cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Él expiró, ellos supieron que el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo se había roto. Entonces encontramos que Dios se revela, pero también encontramos que en el Nuevo Testamento Dios se reveló por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento y la culminación de las revelaciones de Dios a través de los siglos. Cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros conocimos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, entonces en ese momento hemos obtenido todo lo que necesitábamos para ser salvos de nuestro pecado y tener una perfecta comunión con Dios. Jesucristo es Dios mismo. El Dios que habló en la época del Antiguo Testamento es eterno. Tuvo parte con el Padre en la creación del mundo. Y lo podemos ver en diferentes citas, pero miren, el verso 3 sigue diciendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, es decir, de la esencia de Dios, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la plena revelación de Dios. No hay mejor visión que nosotros podamos tener y que el mundo haya podido tener, una visión más clara de lo que Dios es, si nosotros no miramos a Cristo. O sea, cuando yo veo a Jesucristo, puedo darme cuenta de lo que Dios es. Jesucristo es la manifestación perfecta de Dios en un cuerpo humano. Por eso es que nosotros tenemos que creer. O sea, ¿por qué creer en el Hijo? Porque el Hijo no es cualquier persona, es el Hijo de Dios, es el que vino a quitar todo sacrificio de animales, y Él se entregó a sí mismo como sacrificio, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es que nosotros debemos de creer en Él, y por eso este pasaje bíblico nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, a nosotros nos corresponde escoger
o creer entre la vida y la ira. ¿Sí? Todas las personas tenemos esa, está dentro de la voluntad permisible. ¿Sí? Hay cosas, pónganme atención, la voluntad de Dios, hay una voluntad permisible y hay una que no es permisible. Hay voluntad de Dios que se hace y se hace. ¿Sí? Pero hay una permisible. La voluntad de Dios, la que se hace y se hace y se hace nada más, pues el sol sale para todos, buenos y malos, y eso está dentro de la voluntad de Dios. La voluntad permisible es cuando Dios al hombre le permite decidir qué hacer. Para Dios no era difícil dentro de su voluntad decir, este me cae bien, este va a ser salvo. No, este no me cae bien, este no va a ser salvo. Dios no es así. Entonces la voluntad permisible es, Dios te permite decidir creer en Jesucristo o rehusarlo, rechazarlo. Dios te permite eso, y esa es la voluntad permisible. ¿Sí? Entonces, dentro de esa voluntad permisible que Dios nos da, a nosotros nos toca decidir a quién obedecemos. ¿Qué escogemos? ¿Escogemos creer en el Hijo o escogemos la ira de Dios? O sea, no hay de otra, no hay de otra. Eso es lo que dice el pasaje bíblico. O escoges creer en Jesús o escoges creer, más bien dicho, o escoges creer en Jesús o escoges tener la ira de Dios. Y miren, en el libro de Josué, en el capítulo 24, Josué se para ante el pueblo. El pueblo estaba en una disyuntiva, tenían problemas y estaban como rebelándose. Querían adorar otros ídolos, querían adorar otros dioses. Y la Biblia nos dice, voy a ir al pasaje bíblico para no decir algo que no sea correcto. 24, Josué capítulo 24. Nos habla desde el verso 12, dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por lo cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Verso 14, ahora pues, temed a Jehová, y servirle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, dice verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y miren, nosotros hoy en día debemos de entender que la carta a los hebreos fue escrita a los cristianos, no fue escrita a la gente que no conocía de Dios. Y cuando el apóstol Juan escribe este pasaje bíblico hablando de que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa al Hijo, dice que entonces tiene la ira de Dios. Lo que en realidad nos está indicando es que si yo escojo la vida, que si yo escojo creer a Dios, entonces yo debo de hacer a un lado todos los dioses
todo lo que se pone en primer lugar antes que Dios. Y cuando hablamos de lo que se pone antes que Dios, es cuando yo le doy la prioridad. Es decir, que mi corazón está en eso. Y cuando mi corazón está quizás en mi trabajo, en la escuela, en el esposo, en la esposa o en los hijos. A lo mejor ustedes digan, ay pastor, ¿a poco eso sucede? Mira, te voy a decir algo. Hay gente que llega a decir, y no estoy hablando de este tiempo de pandemia, estoy hablando de los tiempos normales. Hemos escuchado gente, mi esposa y yo, que dice, no voy a la iglesia, pastor, es que mis hijos están chiquitos y por mis hijos no voy a la iglesia. Yo les pregunto, ¿eso es poner en primer lugar a los hijos antes que a Dios? ¿Sí o no? Y hay gente que por eso no viene a la iglesia. Pone de pretexto a su hijo o a su hija para estar en la iglesia. Recuerdo que una ocasión mi esposa, con la sabiduría que Dios le ha dotado, le dijo, bueno, entonces vamos a pedirle a Dios que se lleve a tu hijo para que puedas venir a la iglesia. Porque si el problema es tu hijo, la prioridad es tu hijo. Ay no, pastora, ¿cómo cree? Bueno, mi esposa es muy sutil y muy suave para decir las cosas, ustedes la conocen, ¿verdad? Pero en realidad, cuando la gente pone en primer lugar a Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Pero cuando la gente pone en primer lugar otra cosa antes que a Dios, ¿qué creen? Y no porque los pastores oren para que se lleven a los hijos, pero a veces Dios se lleva a los hijos porque los tiene en primer lugar. Entonces tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Ya hemos dejado de orar de esa manera. Y ni oramos así, porque creo que entendió el mensaje y dijo, no, ya voy a venir a la iglesia. Y llegaba con su bodoque. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de comprender, iglesia? Servir a Jehová, que Dios sea el primer lugar, es que en realidad lo que pensamos, lo que hacemos, cómo actuamos, es por amor a Dios y por temor a poner triste a Dios. Eso es ponerlo en primer lugar. ¿Sí? Hace 8 días que estuvimos visitando algunas familias y que no estuvimos con ustedes, nos invitaron a desayunar y a comer. Tenía tanto tiempo que no nos veía la familia que se nos fue el tiempo tan rápido y dicen, pues ya es hora de comer, vamos a comer. Oh, caray, les digo que esa no es agua, trae algo más. Y gracias. Y entonces, cuando sirvieron el desayuno, el varón no es cristiano. Pero dije, ¿me permiten orar? Sí, ¿cómo no, pastor? Ore. Y cuando llegó la hora de la comida, ¿me permiten orar? Sí, pastor, ore. Y cuando me dijeron, pastor, ¿puede orar por nosotros? Porque nos platicaron ahí algunas cosas que estaban sucediendo. Le dije, sí, ¿cómo no? Y estaba ahí, él llegó, porque no estaba, llegó y le dije, ¿me permites orar por ti? Sí, pastor, con mucho gusto, ore por mí. Nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios, aún con la gente que no conoce de Dios. Yo no sé si tú oras cuando vas al restaurante, pero si no oras, entonces no pones en primer lugar a Dios porque te da vergüenza. 5 cosas te prohíben orar en el restaurante. Y estas 5 cosas no se llama vergüenza, se llama miedo a que sepan que eres hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Entonces nos dice, si tú crees en el Hijo de Dios, entonces Él es tu prioridad. Y si Él es tu prioridad, entonces a donde tú llegas, a donde tú vas, cuando la gente te da una oportunidad, tú le hablas de Cristo. Porque
es el primer lugar en tu corazón. Pero cuando tú llegas a un lugar y no hablas de Cristo, y hablas de fútbol, y hablas de todo, y menos de Cristo, aunque tengas la oportunidad, entonces no es el primer lugar Dios. Y por eso dice la Escritura, Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes, si no quieren servirlo, no lo hagan. Pueden servir a sus dioses, pueden servir a sus ídolos, pueden ser esclavos de su trabajo, de su escuela, de su papá, de su mamá, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de todo lo que sea, si Dios no es su prioridad. Pero sépanlo muy bien, que si no creen, entonces no pueden obedecer a Dios, porque el que cree, obedece a Dios. Entonces, ustedes pueden decir, no, pastor, yo sí creo en Dios. Pues yo tengo que ver, y bueno, y no yo, Dios tiene que ver tu obediencia. ¿Sí o no? Y hay algo que he aprendido, la obediencia no es al 99.9%. La obediencia es como la calidad, pasa o no pasa. ¿Sí o no? Así es la calidad, ¿no? Pasa o no pasa. ¿Tiene o no tiene calidad? ¿Cierto o falso? Así es la obediencia. Obediente, no obediente. Tan tan, se acabó. Entonces, iglesia, tenemos que entender que cuando nosotros escogemos la vida eterna, obedecemos a Dios, obedecemos su palabra y le servimos. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces tenemos una vida plena actualmente. Y cuando hablo de una vida plena, no estoy hablando de una vida así como los cuentos, ¿verdad? Y vivieron felices por muchos años. No. La Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero el tener aflicción no quiere decir que no tengamos una vida plena. Porque cuando nosotros tenemos una vida plena, es que aunque vengan las situaciones complicadas y difíciles, nosotros confiamos en Dios. Sí. Hace un rato mi esposa le decía a Lupita, ay, creo que ya llegamos a la edad en la que ya los achaques. No es que nosotros digamos, no, yo no voy a recibir ninguna enfermedad. Bueno, si a Dios le place y Dios dice, tengo que ponerte un aguijón y te va a poner este aguijón para que te calmes y no se te suba. Bueno, pues esa es la voluntad de Dios, pero eso no quiere decir que me quite la plenitud de vivir en Cristo, de estar bien, de amar a Dios, de creer en Él, de gozarme en su presencia, ¿sí? Entonces, me vio el médico en los ojos y dice que tengo la presión alta en los ojos. Hoy me vio otro médico y me dijo lo mismo, pero eso no me quita el gozo del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es el que me ama, el que cuida de mí y el que me permite estar en este lugar con ustedes. Y lo demás, Dios sabe lo que hace. Ahora, no quiero decir con esto que estoy conforme y que diga yo, ay, es que mi dolor y esto. No, es un dolor que no es mío, que está en mí en este momento. Bueno, eso es diferente, pero no es mío. Como la gente que dice, es que mi cáncer. No, el cáncer no es de ellos, porque el cáncer no proviene de Dios, ¿sí? Ninguna enfermedad proviene de Dios. A veces son permitidas que lleguen a nuestra vida para enseñarnos algo, para acercarnos más a Dios. Son permitidas. Y entonces aquí es donde en realidad tenemos que ver, y es lo que nos está diciendo aquí, escoger entre la vida y la ira. Dios está con nosotros, Dios cuida de nosotros, y yo sé que Dios siempre estará bendiciéndonos a nosotros. Ahora, cuando la gente escoge continuar siendo hijo de ira, y estoy diciendo continuar, les voy a decir por qué. Porque nosotros, antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, éramos hijos de ira, ¿sí? Pero cuando Jesús vino a nuestro corazón y nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, dejamos de ser hijos de ira para pasar a ser
hijos de Dios, hijos de vida. Entonces, miren lo que dice Efesios capítulo 1, versos del 1 en adelante. Efesios, por ahí si alguien ve a Efesios, dígale: el pastor te anda buscando, no te escondas. Y dice así: creo que me equivoqué de la cita, pero a ver si es esto. Sí, es adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación. Sigue diciendo, aquí, ¿dónde está lo de hijos? Déjenme ver. Creo que se me perdió esta cita. ¿El 5? ¿Qué dice el 5? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según... No, nos habla de hijos de ira. Se me hace que venía la cita. Pero nos está hablando precisamente de hijos de ira, ¿sí? ¿Y cuáles son los hijos de ira? Son todos aquellos en donde en realidad lo que nosotros hacíamos antes era vivir en pecado, vivir en adulterios, en fornicaciones, vivir bajo los deseos de la carne. Esos son los hijos de ira. No es aquel que está bien regañado, no, es otra cosa, ¿no? Porque a veces la ira la confundimos con el regaño. Pero no, cuando habla aquí de hijos de ira, está diciendo que son todas aquellas personas que no son o que están viviendo bajo pecado, bajo la esclavitud del pecado. Sí, de tal manera que todo lo que antes hacíamos, éramos hijos de ira por la simple y sencilla razón de que toda la gente que no cree en Jesucristo, su destino final es sufrir la ira de Dios, que es la muerte eterna. ¿Sí queda claro esto? Entonces, cuando nosotros nos ponemos o vemos esto, en realidad el pasaje bíblico que yo estaba buscando, a ver si en un buscador lo pueden encontrar, es que cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecado, haciendo la voluntad de la carne, siguiendo la corriente de este mundo, esos son los hijos de ira. Cuando nosotros hacemos todo lo que es pecado, cuando hacemos eso, somos hijos de ira. De tal manera, iglesia, que nosotros tenemos que darnos cuenta que creer en el Hijo de Dios es una oportunidad de vida. Y nosotros podemos tener esa oportunidad de vida cuando obedecemos su palabra. Nosotros somos, o la gente continúa siendo hijo de ira cuando desobedece su palabra y no quiere servirle. Ponga atención. Nosotros obedecemos la palabra y le servimos. ¿Sí? El servicio es muy amplio, es muy grande, y a cada uno Dios nos llama a servir de alguna manera. La ira es destrucción en la vida actual, y en la eternidad es muerte eterna. Eso es la ira. Y tú y yo debemos de entender y de comprender qué es lo que en realidad nosotros creemos. Creer en Jesús es tener vida. No es que la vas a tener, sino tener vida desde ese momento. La vida eterna la recibimos en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, y la disfrutamos en el momento en que pasamos de este cuerpo físico, pasamos a una vida eterna. Y la ira de Dios es algo que en este momento está en los que no creen en el Hijo. Ya hay destrucción en su vida. ¿Y saben? ¿Perdón? Efesios 2:3. Gracias. Dice:
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué es lo que nos saca de ser hijos de ira a ser hijos de Dios? La gracia. Por su gracia, nosotros dejamos de ser hijos de ira, dejamos de ir camino al infierno para redireccionarnos y ser o tener vida eterna desde este momento, y que cuando vamos o cruzamos el umbral de la muerte, pasamos a la vida eterna. Así es de que, iglesia, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, en la voluntad permisible de Dios, de escoger salir de ser un hijo de ira y pasar a ser un hijo de Dios, tener vida eterna, o por toda la eternidad sufrir las consecuencias de la ira de Dios en el lago de fuego y azufre, o estar por la eternidad con Cristo en las mansiones celestiales. Es una decisión de cada uno de nosotros. Ese es el mensaje que la Biblia nos enseña. En realidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña el amor de Dios y la gracia de Dios para redimir, para salvar, para reconciliar, para perdonar, para justificar y para meternos en un proceso de santidad para que un día estemos con Él por toda la eternidad. Así es de que yo quiero invitar, si hay alguien que diga: pastor, pues creo que me he engañado yo mismo y nunca he aceptado a Jesús como mi Salvador personal. Sigo siendo un hijo de ira. Si ese es tu caso, yo quiero orar por ti el día de hoy. Y si todos somos hijos de Dios y creemos en Jesús, pidámosle a Dios que nos ayude para seguir viviendo como hijos de Él. Y a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, no has creído en Jesús como el que murió en la cruz del Calvario por amor a ti, como el que resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti, si tú no puedes creer eso y rehusas creerlo, quiero decirte que entonces estás dentro de la ira de Dios. No hay más opciones. O crees para oportunidad de vida, o crees para seguir siendo hijo de ira. Así es de que ahí en tu lugar, si tú quieres en realidad creer en esta oportunidad de vida, quiero pedirte que cierres tus ojos, y no importa que no estemos físicamente cerca, pero si quieres hacer esta oración conmigo, repítela, y yo creo, y tú debes de creer que es una oración que el Padre la estará escuchando y que puede ser perdonado por la sangre de Jesucristo. Iglesia, vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias porque cada día, Señor, podemos ver que tú eres Dios. Y cada día, Señor, podemos encontrar en tu palabra que al que cree en el Hijo tiene vida eterna. Padre, gracias, porque como tu iglesia hemos creído en tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque nos has sacado de ser hijos de ira, de vivir en pecado, para ahora vivir bajo tu gracia y tu amor. Señor, quiero darte gracias y juntamente con las personas, Señor, que nos están escuchando en esta hora, Padre, te pedimos y te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios,
el quien puede perdonar mis pecados, el que me redime y el que me reconcilia con el Padre. Señor, quiero darte gracias y pedirte perdón por mis pecados. Padre, gracias por tu Hijo amado, que murió en la cruz del Calvario por amor a mí. Gracias porque hoy puedo tener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amigo que me escuchas, que Dios te bendiga. Si gustas escribirnos, poner un mensaje ahí en las redes sociales, estaremos al pendiente para contestarte. Si tienes alguna pregunta, y si cerca de donde tú estás hay una iglesia cristiana, acude a esa iglesia y platícale al pastor lo que hoy sucedió en tu vida, que aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, y Él te orientará y cuidará de tu vida espiritual. Que Dios te bendiga, un abrazo y esperamos te sigas conectando próximo domingo 10 de la mañana, martes 8 de la noche. Dios te bendiga y gracias por seguirnos en las redes sociales.